Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el profesor Walter Trujillo. Hoy día vamos a hablar sobre cinemática. Eh, bueno, la cinemática es el estudio de los cuerpos en movimiento. Del griego kiner viene a ser, se refiere al desplazamiento de los cuerpos. En la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan. Y se limita principalmente al estudio de la trayectoria y función del tiempo. En cinemática vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener los unidimensionales, dimensional, y los bidimensionales. Yo lo considero de esa forma. Los unidimensionales vamos a estar en el eje X, todos los cuerpos que están en el eje X. Cuando tenemos un móvil y está que se va con una rapidez en un cierto tiempo, cuando la velocidad es constante, tenemos el MRU, y cuando la velocidad es variable, el MRV. Para el eje Y, todo lo que sube, todos los cuerpos que suben y los que bajan en forma recta, en el eje Y, vamos a tener la caída libre. Pero en la parte bidimensional vamos a tener tanto en el eje X y el eje Y. Es decir, cuando un cuerpo se desplaza hacia arriba y hacia un costado, tanto para el eje X como el eje Y. Esto se llamará movimiento compuesto, o también llamado movimiento parabólico, porque tiene la forma de una parábola. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. Para el MRU, para el movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento rectilíneo uniforme movimiento rectilíneo uniforme, va a ser que el móvil se va avanzando en un cierto tiempo con una rapidez constante en una distancia tal. Entonces, para ello vamos a utilizar una fórmula que tenemos, que es la distancia, la rapidez y el tiempo. Es decir, la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Sí? La rapidez por el tiempo, para que me den un escalar. La rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Esas son las fórmulas que tenemos. Y por último, el tiempo es igual a la distancia sobre la rapidez. La distancia va a estar en metros o en centímetros. La rapidez está en metros por segundo o centímetros por segundo, y el tiempo va a estar en segundos. Muy bien, ese para el MRU. El otro sería el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente
variado. Es decir, que su rapidez va a variar de acuerdo al tiempo. Eso quiere decir que si que va a cambiar su velocidad inicial en un cierto tiempo, su velocidad fin y su otra velocidad va a cambiar. O sea, no va a ser constante la rapidez de este móvil, no va a ser constante la rapidez. Disculpen, la rapidez no va a ser constante, va a variar. Un ejemplo, si este móvil tuvo 2 metros por segundo, la rapidez, entonces en un cierto tiempo va a variar a 4 metros por segundo. Y así sucesivamente. Muy bien, tenemos lo siguiente. Si tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. También tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo más menos un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. También tenemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último tenemos que la distancia enésima es igual a la velocidad inicial más menos un medio por la aceleración por 2n menos 1. El más menos se refiere cuando acelera y el menos desacelera. Muy bien, tenemos la fórmula. Lo que sucede acá hay una cosa muy importante. La A viene a ser la aceleración. Va a estar en metros por segundo al cuadrado. T, el tiempo, que estará en segundos. B inicial y B final son velocidad inicial. Velocidad inicial, la velocidad final, y ambos va a estar en metros por segundo. Y por último, la distancia va a estar en metros. Muy bien, ya tenemos el MRV. Faltaría el otro, el caída libre. Caída libre. Aquí la caída libre, la gravedad es constante. En colegios lo ponen como 10 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad en la universidad 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué se refiere a una caída libre? Una caída libre viene a ser cualquier cuerpo que no tenga ninguna interferencia física ni el aire. Solamente es una caída perfecta. Cuando va un objeto y comienza a caer, entonces tenemos lo mismo. Tenemos una altura, una velocidad inicial, antes de caer una velocidad final y un tiempo. Entonces, todo lo que cae, acuérdate que la gravedad es la aceleración que va a traer todo cuerpo hacia la Tierra y siempre va hacia abajo. Todo lo que va, la gravedad que va hacia abajo, o sea, todos los cuerpos que van hacia abajo a favor de la gravedad son positivos. Es decir, bueno, continuando, tenemos que la altura es igual a la velocidad por tiempo más menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. También tenemos
que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Estas ecuaciones que tenemos aquí, otra cosa más, me olvidaba, la altura es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Estas cuatro fórmulas son muy parecidas al MRV, donde la aceleración del MRV es la gravedad y la distancia es igual a la distancia del MRV es la altura. El siguiente que tenemos es el movimiento rectilíneo El siguiente caso es el movimiento compuesto o también llamado movimiento parabólico. Muy bien, este movimiento se va a desplazar, es aquel movimiento que se desplaza en dos dimensiones, tanto para el eje X como para el eje Y, dando una forma como una curva parabólica, una trayectoria parabólica. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Como el movimiento es constante, vamos a tener que en el eje X vamos a tener las fórmulas de ¿quién? Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, y para el eje Y vamos a tener las fórmulas de caída libre. Es decir, el movimiento de rectilíneo uniforme solamente sería el cuadrito, el triangulito, distancia, rapidez, tiempo. Y para caída libre tenemos las cuatro fórmulas: velocidad final, velocidad inicial, más o menos la gravedad por tiempo, altura es igual a velocidad por tiempo, más o menos 1/2 por la gravedad tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la gravedad por la altura, y la altura es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Nada más, eso sería para el movimiento compuesto o movimiento parabólico. Ahorita en el siguiente video vamos a tener unos ejercicios para desarrollar todo cinemática. Hasta luego.